manejo de fauna silvestre, carnívoros, el profesor de Ohio State University, y bueno, también tiene un doctorado en la Universidad de Minnesota, y sus trabajos o esfuerzos de investigación se han centrado principalmente en la investigación, en comprender y predecir las actitudes y los comportamientos de los seres humanos hacia la fauna nativa y particularmente carnívoros. Nos vamos hoy día a presentar su charla de Finding Tolerance for Carnivores Insight from United States. Jeremy, thank you so much for coming. Are we on? Yes, we're on. ¿Estamos listos para Okay, partir? Perfecto. Thank you all for hanging with Muchas me. gracias por Staying esperarme late. I'm gonna try to hasta go, esta hora. Yo sé que es quickly. tarde. Since Voy a it's tratar de ir sort of the end of the day rápidamente here, y espero I'm que gonna tell you guys a podamos story, and decirles hopefully al it's not a final bedtime story. de este día cuál es la historia. Hopefully it's more interesting than Espero that. que sea una historia más The interesante. story begins in 1996. La historia comienza en 1995, 1995-96. Grey El Wolves, gobierno de Estados Yellowstone Unidos National Park in central Idaho. And this is a story presentó that a o lot of people abrió know. el Parque Nacional And it was a Yellowstone, culmination que es una of a political combinación and social change de un cambio that was- político y that social in the space of one generation, in about que 30 en una years, our generación, policy en went unos from 30 actively trying años, to eradicate nuestra a species política to trataba de reintroducing erradicar them. las especies And I found y that empezó to a be reintroducirlo. Y absolutely eso me fascinating. pareció How in tan the space of a fascinante generation did we go cómo from en una eradicating a generación species podíamos to pasar de reintroducing that erradicar las species. especies a And that introducirlas element of nuevamente. social change Y el is what elemento got del me cambio interested social es lo in que the me field. interesó tanto en I este was campo. very lucky, Tuve when I mucha started my suerte master's cuando program empecé about 6 years mi after that reintroduction started at maestría. Utah State University. A wolf from that Yellowstone National Park Un reintroduction lobo walked about 200 del Parque miles, Nacional what's that in kilometers? caminó Some 200 300 millas. ¿Cuánto es kilometers eso? as the 300 crow kilómetros flies, down to Morgan, hasta Utah, llegar a Morgan, central Utah, al centro de a little Utah. bit south of the Yellowstone National Park, and it set Desde into el a trap that was set for a Parque coyote. Nacional And that y became the first wolf se encontró in that state con un in 70 coyote. years. I had just entered a program Yo había intending to ingresado study a un wildlife programa conservation. para estudiar la conservación When that de la wolf vida silvestre stepped into that cuando trap, it ese unleashed lobo a cayó en la social trampa furor de like I've never coyotes, seen in my life. se So there were puso articles in furioso. newspapers Hubo declaring that a artículos en wolf los diarios war was diciendo on. que había I mean, una you would guerra de think- lobos. you would think a real war Imagínense was on. It que había una guerra real. crazy, No, and era I una had locura. I had the moment of clarity where Tuve I un thought to momento de myself, claridad human cuando behavior is pensé far en more interesting la than conducta animal humana es más behavior, interesante and que la maybe I'll conducta study the animal. humans Y and tal how vez they debería react to estudiar a los wildlife. humanos y cómo reaccionan en la And vida that's silvestre. how I kind of got started in the Así field. So empecé a I caminar only por know este a few of campo. you, so I'll give Conozco you a solo very algunos de brief ustedes introduction to y myself. me For voy a the past presentar 15 years or brevemente. En so, los I've últimos been 15 at, años Ohio State he University. I've been estado in the School of trabajando en la Environment and Universidad de Natural Ohio, en el Resources. Departamento de I'm Recursos one of Naturales. now two social scientists there Somos dos in, científicos that are members sociales of the Terrestrial Wildlife Ecology Lab, which is a partnership que between somos the Division parte of del Wildlife, Laboratorio de the state Ecología, hay government, una if you will, alianza ahí con el and, gobierno and the también university itself. y la universidad misma. So, Entonces, let's see if I can get this to work. a ver si Since funciona coming to esto. OSU, Bueno, I've established a research he program that's establecido focused on programas de investigación describing how concentrados social en changes, describir los are cambios impacting wildlife and sociales y cómo conservation, and on impactan a la vida understanding what silvestre makes people y a la more or less conservación, tolerant of wildlife. dependiendo de cómo entiende la I'm gonna gente try la to do this with tolerancia a la two vida sets of silvestre. clickers, so I apologize if I get Tengo que mixed hacer up here. dos clics acá, así es que me So perdonan what I si me wanna talk about confundo. today is the Bueno, nexus quiero of hablar these del two nexo themes, entre which are estos dos captured by temas these two capturados research questions. en estas dos How preguntas are de social and investigación. ecological changes Cómo los impacting cambios how people sociales y think about ecológicos wildlife and their afectan conservation, la and manera how en que can la we conserve gente large piensa en la vida carnivores in silvestre y su Anthropocene? conservación y Large cómo carnivores, of podemos course, animals conservar that can a kill los us. grandes So carnívoros it's a en el paradox at all that antropoceno. we try to Hay una conserve them. Why paradoja would que anyone estamos try to tratando de conserve something that can descifrar. kill you? ¿Cómo podemos tratar de conservar Before algo I que get me into puede any of that, matar? I just need to thank a few Entonces people. tengo I que have agradecer primero a been estas so lucky in personas. my He tenido tanta research career, my suerte brief en research mis career, to investigaciones collaborate with some de fantastic colaborar people. con personas fantásticas. And what I'm going to talk about today is Hoy not just quiero my hablar research, it's all of no solo theirs. de mi investigación, sino que también la de ellos. Así es que They've been les fantastic agradezco to porque work han with. sido fantásticos poder trabajar So, con ellos.
Para entender realmente cómo los cambios sociales afectan la manera en que nosotros pensamos en la naturaleza y la vida silvestre, tenemos que reflexionar desde dónde venimos. Vamos a hablar a la parte más convencional de esta historia. Quiero que se imaginen cómo era la vida para la persona promedio en Estados Unidos hace 150 años. El año es el 1870. En Estados Unidos había terminado hacía poco tiempo la guerra civil que había asesinado a más de 500.000 de estadounidenses, pero también fue el término, la emancipación de los esclavos negros. Se promulgó una ley donde se entregaron tierras sin costo para que la gente se fuese al otro lado del país. Hubo un genocidio de los nativos que ocupaban estas tierras. En 1870, 3 de 4 americanos vivían en áreas rurales. La mitad de ellos vivía de la agricultura. Eso es fenomenal. Para comparación, el 18% de nosotros vive en áreas rurales hoy, en lo que se puede clasificar como realmente rural, y menos del 2% ocupa áreas agrícolas. Aquí. La mitad de los niños elegibles se enrolaban en lo que hoy llamamos educación básica, y el trabajo infantil era admitido hasta que el Congreso en 1939 promulgó una legislación para terminar con esto bajo el presidente Roosevelt. Acá vimos distintas ocupaciones para la mano de obra, liberando a la gente de los estilos de vida de subsistencia, porque acá los trabajadores no tenían protección. Por lo tanto, en 1870 la esperanza de vida era de 39, 40 años, la mitad de lo que es hoy. Esa era la expectativa de vida en Estados Unidos. La ciencia y la medicina ayudó a aumentar la expectativa de vida y el bienestar del ser humano. Pero ese cambio también estuvo impulsado por la industrialización, la protección de los trabajadores, la legislación para que la economía creciera rápidamente al final de la Segunda Guerra Mundial. Según este señor, un científico de la Universidad Ronald Inglehart dice que este aumento drástico con la riqueza de la industrialización disminuyó lo que llamamos amenazas existenciales al ser humano, a la persona que vive en la sociedad moderna, y finalmente hizo o provocó un cambio dramático en los valores sociales. El valor cambió de los religiosos a lo que se llaman valores seculares, donde la ciencia reemplazó a los líderes religiosos como Albert Einstein, por ejemplo. Lo siguiente es el cambio de valores en la segunda dimensión, que tiene que ver con la transición de prioridades sociales, desde satisfacer las necesidades humanas promedio a tener preocupaciones de primer orden como afiliación social y expresión social. A estas últimas preocupaciones se les llama postmaterialistas. Básicamente, esto es para reflejar la idea de haberse alejado de poder satisfacer las necesidades básicas y pasar a otro orden de preocupaciones. Se empezaron a documentar estos cambios. Acercándose a los valores postmaterialistas, esta cifra muestra los cambios en los valores en los 6 países europeos donde había mayor cantidad de datos, desde 1970 al 2006. Y pueden ver el cambio en estos valores postmaterialistas. A la vez, en la misma época, me pasó de nuevo, acá está. Al mismo tiempo, se reintrodujeron los lobos, y en los 90, Michael Manfredo y sus colegas empezaron a argumentar que el proceso de modernización también generó un cambio en la manera en que la gente visualizaba y percibía a los animales silvestres.
Históricamente, la orientación cultural y lo que estaba tan arraigado en 1870 ahora se convertía en una cuestión utilitaria. Había recursos o impedimentos para obtener recursos en beneficio de los humanos. Por lo tanto, el interés estaba en apoyar los intereses humanos. A esto se le llamó dominación de la orientación. Culturalmente hablando, culturalmente, la dominación se expresa en los valores religiosos, que en el Génesis dice que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo. También se aplica en el Destino Manifiesto. Esto se publicó en el siglo XIX, que dice que Estados Unidos estaba destinado por Dios a ampliar sus dominios en todo el continente. El crecimiento de la población humana, la rápida innovación tecnológica fueron promovidas por estas filosofías que demandaban la conquista de la naturaleza. A fines del siglo XIX, los animales silvestres que se consideraban útiles ahora fueron excluidos, fueron exterminados. Hasta los ungulados fueron perseguidos. Y ahora están llegando a los carnívoros. Por lo tanto, se eliminaron algunos carnívoros, se eliminaron lobos. En el estado de Montana había este tipo de competencias. En mi propio estado, Ohio, que está ahí, todos los mamíferos con un promedio de 10 kilogramos fueron erradicados a mediados del siglo XIX. Es por eso que se introdujeron distintos animales y el lobo volvió solito nada más. No fue reintroducido, simplemente apareció nuevamente. El oso. Hemos visto los cambios en la modernización y cómo podemos cambiar los valores. Y llegamos a algo llamado al mutualismo. La ideología de dominación tradicional nos lleva a una visión más egalitariana, en vez de pensar en el tratamiento justo. Trato justo para los animales. Este es un atajo para ayudarles a entender cómo la modernización está afectando a la vida silvestre. Tenemos estos instrumentos de medida para poner a los individuos en dos continuos correspondientes y tenemos la clasificación de personas en 1 o 4 grupos. Esta clasificación hace que uno pueda hablar de esto más fácilmente, ¿no? Bueno, en primer lugar, tenemos altos bajos en mutualismo y altos en dominación, tradicionalistas. Altos en los dos, pluralistas. Bajos en altos son distanciados. Y quienes son altos en mutualismo y en dominación son mutualistas. Después va a haber un control, así es que tomen nota. There we go. See, I did it again. Ay, de nuevo me pasa esto. All right. Para investigar el rol de la orientación de los valores, se hizo una encuesta en muchos residentes de Estados Unidos con una muestra de los 50 países. Y este es el estudio más grande que se ha hecho. Mike Manfredo lideró este estudio. Yo fui uno de los coinvestigadores y replicó un estudio que se hizo en 19 estados occidentales en el 2004. Con esos datos del 2004 pudimos hacer comparaciones de cómo habían cambiado los valores en el tiempo. ¿Qué encontramos? En primer lugar, comparamos los esfuerzos del 2018 con lo que teníamos del 2004 y nos dimos cuenta de que la proporción del mutualismo aquí, en verde en el mapa, a la izquierda está aumentando, mientras que la proporción de los tradicionalistas está bajando.
Nuestros datos también nos permiten comparar los valores de los 50 estados. Nuevamente aquí en verde tenemos la proporción de mutualistas y voy a pasar esto hacia la relación inversa que hay aquí. Sé que la escala es difícil de leer acá, así es que el mutualismo es alto en la costa oeste, en Florida, en el noreste de Estados Unidos, en Dakota también. Ahora, si hago clic acá, podemos ver que el mapa casi se invierte. Entonces, lo que impulsa el cambio, ¿qué es? Inglehart habla del reemplazo intergeneracional. Eso sucede cuando un grupo de personas más viejos mueren reemplazados por una generación más joven con distintos valores. Encontramos evidencia de este tipo de cambio acá, de este cambio de valores, con los cohortes. En el eje inferior vemos el cohorte generacional. A la izquierda tenemos los baby boomers, los millennials, la generación X. En barras rojas tenemos el primer año del estudio y aquí podemos ver que a medida que las generaciones se vuelven más jóvenes, tenemos más valores mutualistas. Con los datos del 2018 en azul vemos el mismo patrón en la cohorte generacional. Sin embargo, también vemos diferencias dentro de esas cohortes generacionales. Tengo problemas con las diapositivas. Bueno, esto sugiere que los valores pueden cambiar dentro de los individuos con el tiempo también. Demasiados clics en esa diapositiva. Vamos a equivocarnos de nuevo, pero bueno. En coherencia con la hipótesis está acá la modernización de la educación, más urbanización, mayor ingreso, y todo se relaciona positivamente con la proporción de mutualistas. Voy a desagregar esta lámina para mostrarles qué dice. Cada uno de estos puntos representa un estado en Estados Unidos. Están mapeados contra la variable de modernización. En el eje vertical tenemos educación, urbanización e ingresos, y en el eje horizontal vemos la proporción de mutualistas en cada uno de esos estados. Nuestra teoría para encontrar demostrar lo que decía Inglehart, vemos que hay un aumento del bienestar. Sin embargo, la modernización también cambia los estilos de vida de una manera que afecta la manera en que los seres humanos interactúan con el ambiente. Esas interacciones se perciben, de hecho, como amenazantes o beneficiosas. Creemos que estos cambios no solo impulsan un cambio en los valores, sino que puede tener reales consecuencias en cómo interactuamos con el medio ambiente y con la vida silvestre. Y eso me lleva a una segunda ilustración. Ahora voy a hablar sobre la conservación de los grandes carnívoros. Y una vez mi interés acá siempre fue este cambio profundo, cómo fuimos de erradicar estas especies a reintroducirlas y conservarlas en tan cortas décadas. Y tal vez este cambio abrupto en el tratamiento de carnívoros puede ser por estos valores cambiantes. Entonces, cuando empezamos el trabajo de valores, también hubo un trabajo que seguía el trabajo del Dr. Keller en los 70, y nuestro estudio encontró unas actitudes positivas hacia coyotes y lobos. Este es un ejemplo, y nosotros pensamos que si este cambio podría ser atribuido a los valores cambiantes. Entonces podemos ver la correlación entre la orientación de valor medido y también la actitud hacia cada una de estas especies. Esto es lo que hace este diagrama, y todos están asociados con el valor por la vida silvestre. Y si este cambio de valores podría estar impulsando estos cambios, pero este dato
es más que algo histórico si no podemos establecer el cambio social que está impactando los resultados en la actitud hacia los carnívoros. Entonces fui donde Bill Ripple de la State University. Omar le mostró algunas diapositivas sobre citas del trabajo de Bill sobre las cascadas tróficas y había resultados de más de los 30 carnívoros más grandes del mundo, y él hizo esto al agregar el estado de IUCN a lo largo de las naciones. Y su información entregó una manera, no una manera perfecta, pero para probar nuestra teoría sobre la modernización. Esto también tengo que explicárselos un poco más, esta diapositiva. Entonces, además del cambio de valores, del cual hemos hablado, teníamos la hipótesis de que los cambios en la vida por la modernización y cómo cambia cómo nosotros interactuamos con los carnívoros y cómo apreciamos y sentimos nuestra interacción con esas especies. Este cambio promovía una forma más positiva de pensar hacia ellos y obviamente nosotros reconocimos que la modernización no tiene un impacto negativo en los resultados conservacionistas también. Entonces buscamos datos que nos permitiera probar esta teoría y encontramos suficientes datos para comprobar esto. Primero, un contraste opuesto en cuanto nosotros teníamos la hipótesis de que la modernización y el desarrollo de infraestructura básica a nivel del país sería asociado con mejores resultados de conservación para los carnívoros y donde podría beneficiarse si se enfocara esto en ciertas áreas. Esto lo saben nuestros parques nacionales y se han aprovechado de esto por muchos años. También teníamos la hipótesis de que la proliferación de conveniencia moderna y tecnológica como Internet de banda ancha, vehículos de pasajeros, podría tener una actitud mejorada hacia los carnívoros. Y estas conveniencias llevó a los humanos a tener una vida más al interior, adentro de las casas. Y esto es un estudio de Klonski que yo me acuerdo que leí, que era un estudio fenomenológico en el terreno, trabajando con tigres. Y yo me acuerdo haber leído este pasaje en su estudio donde ella describió cómo las personas perdían, por ejemplo, ganado por carnívoros en una noche y se estaban aterrados. Y yo entiendo de que puede ser frustrante perder ganado, pero ¿por qué aterrorizados? Y uno empieza a leer y uno llega al conocimiento de que no hay puertas o ventanas en los edificios donde ellos duermen. Entonces ya puedo entender de que si no tengo una puerta entre yo y un gato grande sería aterrador. Pero esta idea de tener esta vida más adentro de los hogares nos podría mover y alejarnos del riesgo. Y eso era novedoso. Entonces había un mecanismo también de la agricultura y una despoblación de las áreas rurales también podría tener una mejor actitud hacia los carnívoros. La mecanización de la agricultura hace que los niños y las personas se alejen de lugares de la agricultura. Y también estarían alejándose del riesgo de estar cerca de carnívoros. La próxima diapositiva también requiere un poco de explicación. Y debido a que la modernización es una función directa de la riqueza, podemos tener influencias que se pueden confundir entre también los países y el PIB de cada país. El tamaño del globo acá representa la cantidad o riqueza de carnívoros y también el color tiene que ver con el continente y también los carnívoros grandes que pueden ser amenazados o no amenazados por el IUCN. Y también el PIB per cápita. Aquí se ve una correlación entre la riqueza de un país y la conservación de especies. Y las especies que le está yendo mejor su riqueza está más baja porque hemos erradicado en gran parte esos animales.
los resultados en este paper encontró respaldo para los 3 factores de las hipótesis. Y esos resultados permanecían cuando había un control del PIB. También el coeficiente que controlaba el PIB. Entonces nosotros interpretamos eso como un soporte a nuestro modelo y reconocemos que la humanidad a menudo se ve como un tema para la conservación de los carnívoros, donde esto se cree que depende de la escala. Entonces, obviamente, eso es verdad a nivel del sitio, pero ya no es a nivel del animal, pero a nivel del país puede ser beneficioso. Colectivamente, vemos que la modernización puede estar afectando positivamente la conservación de los carnívoros, tanto valor de valores, cambio de valores, también como cambiar la forma en cómo interactuamos con las especies. Ahora quería ver las implicancias de estos cambios para la conservación de la vida silvestre, especialmente los carnívoros grandes. Tal vez la predicción más obvia del cambio de valores es que los mutualistas iban a moralizar la vida salvaje y a los animales en general. Y eso los ven como más relevantes. Y es precisamente lo que encontramos. Probamos estos datos con una muestra nacional en Estados Unidos y los residentes esta información se recolectó en el 2015 y vimos que los que tenían valores más mutualistas estaban de acuerdo en que las personas tengan la obligación de tratar a los animales bien y que eviten acciones que van a dañar a estos animales. Interesantemente, también estaban de acuerdo en que las personas tengan el deber de conservar la vida salvaje para las generaciones futuras. Este último año he trabajado con estudiantes de pregrado para ver cómo puede los 49 estados han tomado medidas como una medida del valor. Y es una forma de democracia donde los ciudadanos le piden al gobierno poner la medición en un voto y poder votar. Y eso cambia las leyes estatales. Y esto muestra el resultado de estos votos de 49 estados que tiene que ver con el bienestar de los animales. Y donde habían estados mayores de mutualismo iban a pasar un resultado que fuera más pro bienestar. Y en los estados donde han colocado esto, han aumentado las medidas sometidas a votación. También en el estado de Colorado le preguntó a los ciudadanos si debieran reintroducir al lobo gris. ¿Es Colorado un lugar apropiado para lobos? Entonces, usando los valores de la encuesta, vimos la tolerancia de los carnívoros, especialmente para los lobos a nivel del condado. Entonces, usamos un modelo aleatorio para tomar datos de algunos condados donde teníamos datos, no me acuerdo la cantidad, como 100 condados en Estados Unidos, y así predecir los condados donde los que no tenían datos. Y estas son proyecciones. Y ese es el mapa proyectado. Desplaza el apoyo sociocultural por la vida silvestre a nivel del condado. Los lugares de café oscuro es donde hay valores dominantes. Esas son las áreas rurales. Mientras que los valores azules es donde están predominantes los valores mutualistas. Y esa es la paradoja que uno empieza a ver. Los lugares donde son mejores para estos animales son los lugares donde hay más personas, que es un problema. Pero también nos permite ver los lugares donde tenemos lobos y los lugares donde los colocamos. Y en este caso era Colorado al sur
population in the las Northern rocosas, Rockies, y en los, that is the Northern Rocky este states of es el Idaho, estado Montana, and en Wyoming. Idaho, That is Montana y in the, Wyoming, that's the son center los circle estados that you donde see ese there es el toward the círculo en top. torno donde uno To the ve left of en la parte de that is where arriba, y a la wolves have izquierda es moved donde into los lobos Oregon se han and movido Washington hacia State. el And estado then de Oregon to y the Washington middle, State. Y the en right la, there, en la mitad, that's the ese population that was es la never extirpated in población the first que place. nunca Those fue are the wolves extirpada. Esos in son the los northern Great Lakes lobos que states of están en Minnesota el and estado Wisconsin de los and Grandes Upper Michigan. Lagos en Upper So here Michigan. is the values. Aquí están los valores. Here's our projected Esta es sociocultural habitat, if you will, for those hábitat three regions. social y los And valores. here, Y let me acá get it to come up, is the region está where la región wolves were proposed to be reintroduced in donde se Colorado. propuso reintroducir a los lobos Here the en data Colorado. suggests that tolerance for wolves is Aquí likely la to be far tolerancia greater de in the southern lobos Rockies es and Colorado mayor en la parte than in sur de any of los the areas Rocosas where wolves y were en cualquier initially lado reintroduced donde or los recovered. lobos fueron recuperados This is o another way of looking at the same data. reintroducidos. So we made Esta es otra projections forma de ver using los mismos datos. Podemos a usar different dependent datos variable, usando essentially. otra So this variable, second y analysis este segundo projected the análisis support for the lethal proyectó el control of apoyo wolves. del And again, control we find that letal de los lobos. the southern Rockies Y region encontramos que la región de shows la the sur de las least Rocosas support muestra for el lethal menos control. apoyo para el control letal de los lobos. I have a project going on right now working with several NGOs, including con varias Panthera, ONGs, to attempt to apply this same approach to the northeast United States to try and find suitable places to encontrar reintroduce lugares adecuados cougars para in the northeastern United reintroducir a los States. pumas o cougars Some en people Estados we tell Unidos. this to say that sounds like a Nosotros fantastic nos idea, dicen, and other eso people look at us parece, like we're absolutely nuts. nos dice And they're, fantástico y they otra say, gente how nos many dice people estás live in those loco. states? Dicen, ¿sabes cuánta gente vive en esos estados? But looking at the Pero habitat, the mirando habitat el is actually hábitat, el fabulous for hábitat cougars in es the realmente northeast United States. fabuloso para We have los a pumas similar project en la also going on with parte red wolves where noreste we're de Estados attempting to Unidos. apply a similar También approach estamos to tomando find sites for un red lugar wolf similar para la reintroduction. So for those who reintroducción don't del know, lobo red wolves rojo. are Para the aquellos que most no saben, endangered, los lobos carnivore rojos in North son el America. carnívoro en más peligro de extinción en So to put this Norteamérica. all in context, Para poner todo esto en I'd contexto, like to return to our quiero initial volver comparison of a nuestra conditions in comparación 1870. inicial I con think las it's hard to condiciones de overstate just how different the 1870. social context is today. El contacto social es Imagine if you can the tremendamente life of a diferente homesteader in the hoy. western United States, Acá en Estados Unidos, en el life without running water, occidente, electricity, la or gente phone, no life tenía without agua, ni cars, well-maintained electricidad, roads, life without ni grocery teléfono, stores, refrigeration, no había air supermercados, ni conditioning, life without a refrigerador, social ni aire safety net. acondicionado, cero The red environment was a social, hostile de place, seguridad social. a place from which people sought to carve out an existence by any means Acá necessary. estaba lo que In necesitaban this environment, para animals were mantenerse. first and foremost our Esto tools, incluía animales, food, también desarrollaban herramientas and they were at least potentially threats y to our survival. potencialmente había And it's amenazas perhaps para not nuestra surprising that the supervivencia. system, our Y early nos system of sorprende ver conservation que that el evolved in the sistema de United States conservación que emerged evolucionó en from this Estados social Unidos context was surgía de focused on este the contexto development social and wise use of natural concentrado resources for en human el uso benefits. de But the social recursos context naturales en today beneficio differs del dramatically. hombre. Pero el We've developed contexto hoy es systems that eliminate or completamente dramatically diferente. reduce threats posed Los by our sistemas environment. han And even when we go eliminado outside, las amenazas que changes- pone el ambiente, incluso even when cuando we do go outside, salimos. other changes affect how we Hay perceive otros nature. cambios que han Wilderness, for afectado la example, manera en is que no longer percibimos viewed la as a place to be naturaleza. feared and conquered by most La anyway, naturaleza but rather a ya no es refuge for amenazante, sino que es recreation, un a place to be refugio, es protected. un momento de And the wild recreación, animals y we los think of as animales dangerous are salvajes largely que confined pensábamos to que eran spaces we don't peligrosos use. están Even where we en overlap espacios que carnivore no behavior changes to utilizamos. avoid us, both Por spatially lo and tanto, temporally. ellos nos In evitan many places they are no y longer en a muchos meaningful lugares threat. ya no son una amenaza significativa. De They've hecho, become a bit of an attraction. So se han convertido this en is atracción. a group of people that I Este es un was grupo de with. personas If you con don't las que yo recognize the guy, estuve. tall Si guy no in the middle there in the reconocen blue al jacket is tipo Doug Smith. He's the alto, leader of the ahí Yellowstone es Doug Project. Smith, el That líder de there were on the Yellowstone. hillside that day about 200 people staring at a Había wolf pack about a 200 mile and a personas half ahí away. viendo una manada de lobos que And if you estaba go to como a Yellowstone, media milla de ahí. Any given day, there'll be a horde like En that staring Yellowstone at wolves. siempre va a haber ahí un montón de gente mirando But what does all this lobos. mean for biodiversity conservation? In a paper that was En recently un published in documento Nature Sustainability, my publicado colleagues and I en la argue that universidad, value shift will have mis colegas long-term dicen positive que el implications cambio for de valores biodiversity sociales conservation. ha ido However, those favoreciendo shifts la present conservación some de la fundamental biodiversidad, challenges to a pero system eso of conservation, presenta that has desafíos long para el viewed sistema nature de conservación merely que as se elija. resources.
Sin embargo, si Engelhardt tiene la razón, el cambio de valores tiene que ver con mantener altos niveles de bienestar social. Si mis colegas están en lo correcto, hay que mantener bajas las amenazas del ambiente. El cambio climático y cualquier aumento de los peligros naturales como las sequías, los aluviones, pueden poner un término al cambio de valores sociales. Aunque eso podría generar otros valores que son menos conducentes a una conservación y nunca lo podemos saber. En alguna época pudimos hacer predicciones, pero cada vez soy más cauteloso al hacer predicciones. A pesar de ese oscuro diagnóstico, vemos que hay un mayor número de humanos, por cierto. Donde vayamos va a depender de cómo los humanos interpretan las reacciones a estas interacciones. Con eso, me gustaría agradecerles sinceramente por su tiempo, por su atención. Ha sido un placer estar con ustedes hoy aquí. Okay, we have 1, 2, 3. First, yeah. Okay. Okay, well, thanks for the great talk. Muchas gracias por esa maravillosa charla. Y quiero poner un ejemplo y quiero tu opinión sobre la prohibición a la caza de trofeos, que es un tema. Creo que tiene que ver un alto valor mutualista de la vida silvestre. A la vez, hay mucha evidencia que dice que estas cacerías ayudan a la conservación en muchos países, particularmente en África. ¿Qué es lo que tú piensas al respecto? Me pones aquí a la luz en el foco de atención. Esta cacería puede utilizarse para crear beneficios económicos, este tipo de caza. Para conservación no siempre tiene que ver con beneficios económicos, sino que beneficios económicos que van a ser absorbidos para la gente con poder. Yo no diría. Bueno, puede ser que dependa del contexto y podría ser algo bueno, pero puede ser algo malo también, dependiendo del contexto, de lo que pasa en ese país en particular. Yo he tratado de no ponderar o no entrar mucho en este debate de la caza con trofeos, porque creo que es algo que no está bien definido. Tenemos una pregunta acá de Mauro. Tú mencionaste que había una amenaza en esta tendencia general que tiene un plazo relativamente largo debido al cambio climático, pero también veo una tendencia más breve, que tal vez es más evidente en otros países. No tanto en Estados Unidos, sino que en países como Argentina, incluso Italia. Si hablamos de conflictos, hablamos de conflictos dentro de las personas, entre personas de distintos intereses, de distinta ética. El aumento en la urbanización ha hecho que mucha gente esté a favor de la naturaleza, pero en mayor contraste, la gente que está viviendo en los campos, como mencionaste, que también era un problema. En Argentina, por ejemplo, sucede que hay menos personas en los campos. Los carnívoros han recuperado muchos de sus lugares, pero el conflicto ha aumentado porque la gente que queda en los campos sufre muchísimo y están tratando de matarlos por todos lados. En otros países como Italia sigue viviendo mucha gente en los campos porque es un país pequeño
pequeño, hay mucha gente en todas partes. Por lo tanto, la gente tiene opiniones enfáticas desde los dos lados. No estoy en desacuerdo con nada de lo que tú dices. El conflicto social ha aumentado y creo que va a seguir aumentando. Omar mencionó eso. Nuestra expectativa es que la mayor parte, la controversia y el conflicto va a ser entre los humanos sobre la vida silvestre. Es una situación dependiente del contexto. Va a ser distinta en Estados Unidos, en Chile. No creo que estos cambios vayan a tener el mismo efecto en todos los países y en todos los contextos culturales. Depende de, bueno, como nosotros lo hemos visto en Estados Unidos y ustedes en Europa también. Tengo otro programa de investigación para evaluar los valores a escala global. Así es que Mike de nuevo está liderando ese esfuerzo y esos datos tienen o incluyen unos 50 países ya, valores que se están evaluando en 50 países. Estamos trabajando con una universidad agrícola de Europa para estudiar también la conservación de carnívoros. Pero no estoy en desacuerdo para nada con todo lo que tú dices. Gracias, Jeremy. Tenemos una pregunta acá de Marcela Kelly. Fantástica presentación, tan interesante para mí. Me pregunto si has trabajado, si tienes alguna idea sobre el hecho de la gente que ahora está más en contacto con la vida silvestre. Hablo de los osos en Virginia, porque han aumentado tanto que ahora es al revés, empiezan ellos a matar a las personas y todos los años sucede. Entonces, ¿cómo eso se explica? ¿Hay un cambio de actitud? O sea, ¿realmente me estás haciendo preguntas difíciles? Bueno, no creo. A ver, los valores son normalmente estables. Entonces, lo que sospecho es que la gente va a ser más pragmática sobre las condiciones. Cuando estas cosas pasan, a ver, quiero decir lo siguiente. Creo que la mejor manera de ver cómo el mutualismo es diferente de la dominación es que la mejor manera de pensar en este contraste es que los mutualistas quieren ser justificados, no quieren que la solución sea por defecto. Lo primero que sucede es que la gente dice, no los maten, no hagan que eso sea la opción por defecto, sino que traten de vivir con ellos. Va a haber personas que tienen esos valores y después otros que van a decir sí, hay que matarlos y otros que van a decir ok, vamos a defender los animales hasta que se mueran porque es parte de sus valores. En el área de Yellowstone con el oso grizzly sucede esto. Otra pregunta de Jeremy Kusek. Gracias, Jeremy. Una hermosa ilustración tenía tu presentación. Yo trabajo con un concepto que tiene que ver con aceptación social, tolerancia y rehabilitación de hábitats de las especies. Con tu índice sociocultural vi que hay una superposición entre la calidad de los hábitats de las distintas especies y creo que vemos que las áreas adecuadas son muy pequeñas. Entonces hiciste la pregunta que quería mencionar sobre los pumas y los lobos rojos. Podríamos hacer predicciones a nivel de condados. Esto me da un poquito de vergüenza. 6 años me tomó en estos comités para darme cuenta de por qué nuestros datos no interactúan, porque nosotros como científicos sociales hacemos todo en términos espaciales. Y de pronto dije,
Pero, idiota, ¿cómo se me pudo haber olvidado eso? ¿Por qué? Ahora tenemos que hacer un calce de las escalas. Y ese sigue siendo un problema porque la investigación de la vida silvestre se hace a escala pequeña y las ciencias sociales se hacen a gran escala. Entonces todavía tenemos este descalce entre escalas y estamos tratando de reducir nuestra escala en las ciencias sociales, y a medida que se agregan más estudios podemos aumentar la escala de la vida silvestre. Con eso nos ayuda mucho el uso de las cámaras trampa. Como presentaron antes, imagínense datos a nivel de país o al menos grandes sectores del país con datos proporcionados por las cámaras. Ahora podemos ver escalas que sí son consistentes unas con otras. Pero sí creo, estamos en la frontera, pero sí creo que nos va a tomar harto tiempo hacer el cambio. Se nos olvidó lo más importante. ¿Qué pasa hoy o qué es lo que ha pasado con los osos en Yellowstone? Bueno, ellos fueron eliminados en el 2010 u 11 por constitución y los estados han reanudado el control después de un periodo de 5 años donde tienen que comportarse muy bien y ahora están pasando a una matanza agresiva de lobos. Hay una anécdota. Intervino el gobierno federal, ¿no? Claro, estamos esperando a ver cómo el gobierno federal va a intervenir en esa situación. Yo estuve en una reunión como esta, con muchos científicos alemanes que habían estado estudiando la recolonización de los lobos en Alemania. Me sorprendió ver mucho que tenían 2.000 lobos en Alemania. Es como la fantasía de Montana. Hoy hay 100 lobos, Alemania tiene 80 millones de personas y tiene directivas estrictas de hábitats. Si hay 80 millones de personas que pueden vivir con unos miles de lobos, creo que en Montana sí pueden hacerlo en Montana. Creo que todo tiene que ver con la política de nuestro tiempo. Todo se está politizando, lamentablemente, en Estados Unidos. Tenemos otra pregunta en streaming. Okay, Jeremy. We'll see if we can understand this. Veamos si podemos entender esta pregunta. Mentioned that decreasing child labor from rural areas decrease the probability of que si hay osos en un área rural, eso aumenta las probabilidades de ataque. Los mutualistas más modernizados tienen un menor aumento en el riesgo percibido. Me tendrías que repetir la pregunta porque no entendí nada. Sí, son distintas preguntas en la misma pregunta. Puedes encontrar alguna relación de la mano de obra infantil en las áreas rurales con la probabilidad de ataques o eventos de depredación. Y las sociedades mutualistas están más modernizadas. La investigación de los valores está mirando cómo el bienestar y estos indicadores de modernización aumentan el bienestar y eso crea un cambio de valores. Eso es separado de todo el tema de cambiar las interacciones. Entonces, cuando sacamos a los niños de una finca y ya no hay entonces trabajo de niños, infantil. Eso, por ejemplo, cuando estaba en la universidad en Minnesota, que estaba trabajando con Greg Packer, encontró que el factor principal que llevaba a las personas a morir en Tanzania por leones era guardar, proteger los cultivos de estos
jabalíes, entonces también estaban vulnerables a que fueran atacados por leones, y también porque las personas no tenían baños en su casa, tenían que salir afuera a hacer sus necesidades. Entonces cualquier cosa que reduce esas interacciones con los grandes carnívoros reduce nuestro riesgo y reduce las razones por las que nos sentimos amenazados, y así también se evita la represalia. I have the last question for you, Jeremy. So, Tengo la última pregunta para usted. De acuerdo a su evidencia, la evidencia de su trabajo, ¿cuáles son los factores que nos recomienda in a Latin American country? Para un país latinoamericano? ¿Qué factores tenemos que cambiar para ser más mutualistas? I don't know that I would. Yo no sé, It would be very presumptuous of me sería muy engreído de mi parte de llegar y decirle, y sería muy colonialista para decirle eso. Yo no creo que podría decirles qué cosas tienen que cambiar, pero yo creo que el truco va a ser cómo interactuar con las personas que viven con esos animales de manera que los lleve a poder vivir con esos animales. Y como las cosas que les mostraba Omar, básicamente trabajar con las poblaciones para hacerlos recorrer el proceso y que entiendan cómo podemos evitar estas depredaciones y cómo podemos aprender a vivir con esos animales. Yo creo que esa es la innovación más importante que tenemos. Pero sí creo que hay algo en el horizonte que las personas no están hablando, que es el sistema. La ecología puede reducirse a la energía. A la energía se va a ir algunos ungulados, otros no, según el consumo de los ungulados. Y significa que más van a estar disponibles en el paisaje para los carnívoros. Y ellos van a tomar esas especies. Entonces, si aprendemos a proteger los carnívoros, así vamos a también a poder prevenir las depredaciones. También hay un proyecto de Guard Lions. Ellos aumentaron, ¿no es cierto? Bueno, leones, y ahora están aumentando las depredaciones. Y uno puede prevenir la depredación al principio, pero al final, la verdad es que van a estar tan desesperados que igual van a atacar al ganado, pero yo no puedo cambiar en realidad el valor de las personas, los valores. Muchas gracias. Jeremy, for your talk.